Bienvenidos y bienvenidas a este ya tercer programa del Lucernario, un pequeño espacio que queremos llenar de luz y de alternativas, todas ellas muy positivas. Si algo sale mal, los culpables son mi compañera Almudena Carrillo de Click Koala. Culpable y mi compañero Daniel Jiménez de Noticias Positivas. Así, culpables aquí ambos dos. Ya sabéis que en el Lucernario nos gusta insistir en que debemos y podemos producir y consumir de otra manera. Y entre los muchos ejemplos que existen de que esto es posible, pues ya tocaba referirnos a la economía circular, cuyo planteamiento es muy sencillo. Esto lo vamos a entender muy fácil. Aquí pongo, a ver, este dibujito de Teacher for Future, que luego vamos a hablar más con ellos más. Y bueno, en este dibujito se ve muy fácil porque se habla de economía lineal y economía circular. Economía lineal, pues un círculo con un principio y un fin. Extraemos recursos, fabricamos, consumimos el producto que hemos fabricado con esos recursos y luego a la basura, ¿no? Por eso se habla de economía lineal, que como toda línea pues tiene ese principio y ese fin. Y en cambio, en la economía circular es otro cuento, ¿verdad, Almu? Sí, en lugar de ir todo a la basura y hacer estas montañas de residuos que estamos generando, la idea de la economía circular pues, es crear un círculo, ¿no? Materias primas, como vemos en el dibujito, fabricación, consumo, y del consumo pues, podemos reparar las cosas para que nos duren más, reutilizarlas, las cosas de segunda mano y demás, reciclarlas, y las materias primas que veíamos en un principio pueden ser incluso materias primas no extraídas, sino residuo revalorizado. Es decir, al final conseguimos pues que no acaben las cosas en la basura. Ese paso, ¿no? Del residuo, como tú bien dices, a recurso, ¿no? Es que a mí me gusta mucho este discurso de la economía circular y esta práctica, porque además no solamente es interesante, ¿no? Sino que es un discurso atractivo. Y es un discurso atractivo para todo el mundo, ¿no? Y en este momento en el que necesitamos cambiar tantas cosas, necesitamos discursos que no solo sean datos muy bien montados y fríos, sino que nos gusten, nos motiven, nos atraigan, ¿no? Y esto es muy bueno en este sentido de la economía circular. La parte mala es que atrae a todo el mundo, tanto las empresas que de verdad están en este camino de la sostenibilidad, como a otras empresas que simplemente quieren aprovecharse de esa parte atractiva del discurso, y al final esto aumenta también el riesgo de greenwashing, ¿verdad, Almu? Exactamente. Siempre tenemos los malos de la película que se quieren aprovechar de las buenas acciones de otros y vendernos por como verde, como sostenible o como economía circular cosas que no lo son. Pero bueno, vamos a intentar poner la vacuna, qué mejor vacuna que la información, y aquí Exactamente. tenemos todo un programa para hablar de ello y para conocer qué es esto de la economía circular. ¿Nos ponemos con ello? Vamos al lío. Y para saber más sobre economía circular, hoy vamos a contar en el Lucernario con una persona que precisamente se dedica a divulgar sobre este tipo de temas. Ya estamos aquí con Isabel Serna, que se dedica a muchas cosas. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí en el Lucernario, Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar aquí hoy. Ya verás, nos vamos a pasar pipa, iba a decir. Bueno, Isabel, haces muchas cosas, eres técnico de desarrollo local y responsable de proyectos europeos en el Ayuntamiento de Ceutí, en Murcia, y eres una activista también muy destacada en Madres por el Clima, y muy importante también doctorando, creo que se dice así, ¿no? Cuando estás haciendo un doctorado, ¿no? Sí, Doctorando en economía circular en el sector de la construcción. No sé, efectivamente. madre mía, cuántas cosas. Bueno, pues ya hemos hablado, ¿verdad, Almu, en la presentación de, bueno, ese dibujo básico de lo que es la economía circular, ¿no? Ese cambio de esa línea con un principio y un fin a este círculo para convertir el residuo en un recurso. Pero Isabel, nos interesa un poco tu visión, ¿no? Más allá de este esquema básico, pues, ¿qué es para ti lo más importante de la economía circular? Sí, bueno, pues la economía circular para mí yo la describiría como un uso eficiente de los recursos, que al final sería pues todo aquel recurso que ahorra desde un primer momento, ya sería economía circular. Y yo el año pasado hice el curso de experta acreditada en EcoCanvas con Nicolás Cherantola y me Wow. sorprendió mucho que había
otra vertiente de la economía circular que yo no me había planteado en un primer momento. Por ejemplo, es muy importante el ecodiseño, que al final es diseñar un producto de manera que tengan todos sus materiales la mayor vida posible, lo más larga posible. Así, por ejemplo, hay un sello que se llama From Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, que lo que hace al final es diseñar un producto de manera que se pueda desmontar de la manera más fácil posible para que se puedan aprovechar los materiales. Hay, por ejemplo, un ejemplo de una silla de oficina que se desmonta en 15 minutos en un montón de materiales diferentes, porque al final, para que realmente la economía circular funcione, tú tienes que ser eficiente en todos los sentidos. O sea, incluso, por ejemplo, en el tiempo. Si tú necesitas muchísimo tiempo para desmontar un producto en los distintos materiales, al final económicamente no es viable, tú no lo puedes sacar al mercado con un precio al que lo puedas vender. Entonces, por ejemplo, esos tipos de productos que tienen ese sello, pues demuestran eso, que efectivamente se puede desmontar fácilmente y separar fácilmente en todos esos materiales. Yo, otro ejemplo que pongo de ecodiseño, porque estoy dando charlas en centros de secundaria hablando del ecodiseño, es el de esos cepillos de dientes que compres, que la mayor parte, cuando tú cambias de cepillo de dientes, lo que desecha es la parte de arriba, pero lo que llamamos el palo comúnmente, pues se puede aprovechar durante mucho más tiempo. Entonces, hay cepillos de dientes que están ecodiseñados de manera que tiene dos recambios con el mismo palo, y entonces de esa manera pues alargan muchísimo más la vida del cepillo de dientes, pero es que luego a la hora de llevarlo al ecoparque también es muy fácil aprovechar el plástico de la parte más larga. Entonces ese sería otro ejemplo de ecodiseño. Otra cosa también muy interesante, el tema de la digitalización. Claro. A veces se puede utilizar la digitalización, que es una estrategia de economía circular, para ahorrar recursos, como puedan ser los típicos sensores que encontramos en los aparcamientos, que hacen que un coche no venga a dar vueltas. Si un coche al entrar en un aparcamiento sabe claramente dónde hay un espacio libre, está ahorrando gasoil, combustible, el que sea, está dejando de emitir emisiones de CO2, pues hay muchos tipos de sensores. Por ejemplo, hay unos sensores de riego que lo que detectan es la humedad del ambiente. Y cuando tú tienes un riego que está cronometrado para que se riegue a una hora determinada, pues a través de ese sensor, si por ejemplo está lloviendo, no riega. Que a veces yo he visto denuncias en redes sociales de un campo de golf que está lloviendo y están regando, que es un auténtico disparate. Entonces era una manera de ahorrar, de hacer un uso eficiente del agua. Al final se trata, por un poquito antes de seguir profundizando en un montón de ejemplos que hay de todo tipo, al final es muy importante partir de esa base del ecodiseño. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que reciclar, no vamos a decir que no hay que reciclar, por supuesto que hay que reciclar, ¿vale? Pero el reciclaje ya parte precisamente de un problema de cómo ha sido diseñado el objeto, en el sentido de que si lo diseñamos de una manera lo más eficiente posible, no habrá nada o habrá menos que reciclar porque estará todo mucho mejor aprovechado. O habrá que reciclar menos, ¿no? Quiero decir que cuanto mejor ecodiseñado algo, menos residuo al que luego pensar cómo reciclar o cómo reutilizar, ¿no? ¿No, Isabel? Claro, efectivamente, eso también está relacionado con lo que habéis comentado de reparar, el derecho a reparar. Si tú, por ejemplo, en vez de hacer un teléfono móvil más como una pieza que sea más difícil separar las distintas piezas, también utilizas piezas más estandarizadas, pues de esa manera sí que es mucho más fácil reparar algo. Y al final solo tienes que sustituir una pieza en determinada y puedes alargar la vida de ese producto. De hecho, hay un teléfono móvil hecho además con piezas modulares que se pueden cambiar, que son de comercio justo, evitando temas como, bueno, el tema del coltan extraído en condiciones de explotación o en zonas de guerra, ¿no? Hablamos del Fairphone,
Que es una... ¿Te suena, verdad, Almu? Tú conoces el proyecto, está chulo, ¿verdad? Sí, sí, está dentro de ClickKoala. Es el único móvil que cumple requisitos para estar en ClickKoala. Isabel, yo quería que, de todo esto que estás hablando, ¿no? Profundizar un poco en que hemos hablado antes, ¿no? De que la economía circular es un poco romper la linealidad de la economía, pero no solamente de lo que estás hablando, no solamente de reducir residuos o hacer un diseño o un producto que sea más duradero en el tiempo. Al final de lo que estás hablando es de una mayor eficiencia. O sea, menores residuos, materiales más duraderos, o sea, todo lo contrario a en lo que nosotros, nuestra generación, se ha criado, ¿no? Es un cambio de paradigma, ¿no? Sí, Económicas, además, sí, es un sí. poco un cambio de paradigma económico. Sí, eso también ha sido algo bueno. Yo efectivamente estudié económica, en su momento me encantaba, me gustaba muchísimo el marketing y siempre pensaba en eso, cómo venderle a la gente algo, ¿no? Y luego ya hubo un momento en el que empecé a darme cuenta del impacto de nuestro consumo de todo, me uní a Madres por el Clima. Y claro, cambié completamente. Era más de llegar y decir, bueno, tenemos que tener un consumo responsable, no hay que comprar artículos que no necesitamos para nada y sobre todo tenemos que intentar comprar productos que tengan un menor impacto posible. Y al hilo de lo que estabas comentando, por ejemplo, una cosa que me gusta a mí mucho es un concepto de economía circular que es la servitización, que lo que hace es que lucha de alguna manera contra la obsolescencia programada, porque precisamente lo que tú quieres es que el producto no se rompa, sino Claro. que funcione durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, un ejemplo que pongo es el de los patines que encontramos estos eléctricos por las ciudades para moverte, temas de turismo, lo que sea, que son muy robustos, son muy buenos, porque al final la empresa, como gana dinero, es por cada uso de ese patín. Entonces, al final, hacen un producto que no quieren que se rompa. Entonces, porque el concepto de negocio es por uso, es por servicio, no es por venta. Tú no quieres vender muchos artículos, sino lo que quieres es que lo utilicen muchas veces. Y entonces el diseño del producto es completamente distinto al que diseñas para vender. Y yo creo que cada vez tenemos que ir más para allá. Hay sitios donde, por ejemplo, tienen bibliotecas de cosas que son como electrodomésticos que no utilizamos muy a menudo y podría haber, ¿por qué no? A lo mejor tiendas de electrodomésticos en los que haya una parte de artículos que sí que necesitamos en nuestro día a día, sí o sí, como pueda ser una lavadora, pero otros artículos que necesitamos muchísimo menos y que a lo mejor podríamos alquilar. ¿Me vas a decir que tú no necesitas todos los días un taladro, por ejemplo? Pues ese es el ejemplo que pongo en las charlas. El taladro, Todos vamos, los días hay que hacer algún taladro. efectivamente. Sí, 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 sí. Creo que es el ejemplo más claro. También los Repair Café, que es una iniciativa en Madrid, hay Repair Café y se está extendiendo también. Bueno, que son lugares donde a la gente pues se le enseña a reparar cosas, ¿no? Hay una cosa que me interesa por añadir un poco más o andar un poco más. Que además yo sé que a Almu le encanta la economía, claro, pero la economía que nos enseñan en las facultades o también lo que nos enseñan bueno, en los institutos o en los coles es que nos han enseñado, Almo, una teoría económica que realmente está un poco anticuada y que han separado de la ecología, ¿no? Que al final la economía, tú lo sabes, Isabel, va de administrar recursos para satisfacer necesidades, pero a los señores que hacen los manuales de economía se les olvida que esos recursos son escasos. ¿No? Sí, bueno, efectivamente, yo, bueno, como he comentado, hice el curso con Nicola Cherantola el año pasado. eh, Hace unos meses vino a Murcia y a mí me gustó mucho porque decía que antes,
para convencer a las empresas de por qué era interesante la economía circular, pues ponía, no sé, por ejemplo, al típico oso que están derritiéndose los polos para que te dé pena, ¿no? Pero es que ahora ya no es necesario, es que ahora empieza a poner noticias de cómo se están agotando los recursos, de cómo están subiendo el precio de las materias primas, y es que al final ya las razones son económicas, o sea, es que ya no tienes problema. Yo, por ejemplo, en Murcia, hay varias entidades que promocionan la economía circular, que hacen un trabajo que está muy bien, y uno, por ejemplo, es CETEMA, que es el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente. Hicieron unos vídeos sobre economía circular poniendo de ejemplo a varias empresas de la región de Murcia. Y una era una cervecera que, pues, por ejemplo, reutiliza residuos para producir gas, o sea, tiene como varias vertientes, ¿no?, de sostenibilidad. Pero una que había hecho era que había decidido llegar a acuerdos con agricultores locales para que se produjese la materia prima que necesitaba de manera local. Y lo hizo por cuidar el medio ambiente. Pues luego llegó la guerra de Ucrania, y cuando otras cerveceras estaban teniendo muchísimos problemas para abastecerse, esta empresa en concreto, por haber apostado por la sostenibilidad y por tener los recursos mucho más cerca, Claro. al final tenía como más controlado su abastecimiento y no tenía problemas. Entonces, sí, está claro que por todo, por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo ahora mismo de economía circular en la construcción, la arena se está agotando en algunos sitios. O sea, que es que al final es necesario tener que recurrir a esa fuente de recursos que son los vertederos para poder conseguir la materia prima. Almu, ¿tú cómo lo ves? Pues estoy tomando muchas notas. Mal. Yo estoy tomando muchas notas, como muchas veces que hablo con Isabel, notas mentales, porque se aprende mucho con ella. Y yo estaba pensando y tomando notas sobre esto que hablas de la crisis de materiales. Ahora hay unos precios desorbitados en la construcción, hay problemas de materiales. Europa no es un continente que se caracterice por ser extractivo. Nos vamos a otros sitios a extraer materias primas. Y se está impulsando mucho desde Europa precisamente esto. Es que se abren un montón de posibilidades, o sea, y realmente, además de las posibilidades que te abre la economía circular, es que es una necesidad real, porque, bueno, háblanos un poco del tema de la simbiosis industrial y cómo se pueden generar materiales desde el residuo sin tener que extraerlos, porque a mí me parece apasionante. Sí, bueno, bien. yo la verdad es que la cuna de la simbiosis industrial, que aparece en cualquier sitio, en cualquier curso, en cualquier paper, está en Kalundborg, en Dinamarca, que es como un polígono industrial donde los residuos de una empresa son recursos para otras. Yo tuve la suerte de que CETEMA, el Centro Tecnológico del que os he hablado, y el Ayuntamiento de Murcia estaban en un proyecto europeo muy interesante que se llamaba Value Waste, que era para aprovechar los residuos del contenedor marrón y darle una segunda vida para que puedan ser alimentación, por ejemplo, animal, pero incluso alimentación humana en un futuro. Y aprovechaban las larvas de, por ejemplo, el piloto que tenían aquí era de larvas de mosca soldado negra, ¿no?, para revalorizar. Pero uno de los socios que tenían era Kalundborg, y entonces lo que hicieron fue hacer una visita al proyecto con gente que nos dedicábamos a temas de sostenibilidad y que luego todo lo aprendido realmente podíamos generar un impacto, y fuimos allí. Y yo me quedé sorprendida de, bueno, por ejemplo, claro, llegaban y cogían residuos de una empresa, generaban gas para alimentar energéticamente muchas empresas del polígono, pero el ecoparque que tenían allí era una maravilla, porque tenían tantos contenedores diferentes,
cómo acuerdos tenían con empresas que le iban a dar una segunda vida a esos residuos. Y, por ejemplo, en el tema de la construcción, pues tú tenías perfiles de ventana de un material en un contenedor, perfiles de ventana de otro material en otro contenedor, ladrillo en otro, restos de cemento en otro. Y decía, es que así es como de verdad se le va a dar una segunda vida a los materiales. Y ahora la Unión Europea obliga a que cada vez más, bueno, ya el 70% de los residuos de la construcción y demolición en peso se tienen que separar y para poderle dar una segunda vida y poner a disposición de que pueda darse una segunda vida. Pero supongo que conocéis lo del principio de no causar un daño significativo al medio ambiente que tiene la Unión Europea, que es necesario en todas las subvenciones de fondos Next Generation. Y ese principio va a ser cada vez más ambicioso, ya va a ir obligando a que ya no solo separe, sino que incluya realmente residuos de la construcción en nuevas construcciones. Y de hecho es que es posible, porque por ejemplo el hormigón, los residuos de hormigón ya se pueden utilizar, por ejemplo, para relleno de carretera, de lo que sea, no hay problema, pero es que incluso se puede llegar a utilizar un porcentaje para hormigón estructural, porque el porcentaje mayor de los residuos de la construcción es de hormigón. Hay como un hormigón más fino, pero un hormigón más grueso que tiene mayor capacidad portante, también es el residuo que existe en mayor cantidad en los residuos de construcción y demolición, y eso es lo que se puede utilizar incluso para hacer nuevo hormigón con capacidad estructural. Hay incluso, por ejemplo, bueno, yo el doctorado fue el año pasado, apliqué la metodología Ecocanvas a una empresa de la construcción de Ceutí. Y entonces, pues, investigando cómo darle una segunda vida a los distintos residuos que tenía la empresa, conocí a una empresa en Murcia que es bastante potente, que se llama Cementos La Cruz, que es la que me animó a hacer el doctorado. Y ellos están haciendo un cemento verde en el que están haciendo cemento sin clinker, que el clinker es como un material que tiene que coger una temperatura de cocción muy elevada y provoca muchísimas emisiones de CO2. Y están haciendo cemento con distintos tipos de residuos y eliminando ese clinker ya han llegado a reducir un 90% la huella medioambiental del cemento, que eso es una maravilla. Porque 90%. El cemento, sí, y claro, y el cemento es uno de los productos que más emisiones genera y que mayor huella ambiental tiene, y la Unión Europea tiene una estrategia que es de oleada de renovación para renovar una cantidad enorme de viviendas energéticamente, y se van a generar muchísimos residuos de la construcción, de todas esas horas de renovación energética de viviendas y de otro tipo de edificios. Entonces, llegar y poderle dar una segunda vida a esos residuos es importantísimo, y como hay tanto campo de mejora ahí, ha sido por lo que al final me ha hecho ilusión meterme en el tinglado a esta altura de mi vida, que tampoco ni por mi trabajo ni nada lo necesito, de ponerme a hacer un doctorado. No lo necesitas, pero te gusta. Está claro. Yo lo necesito espiritualmente. Yo quiero subrayar una cosa de la que has dicho, que la has dicho así de pasada como si tal cosa, porque tú la tienes muy interiorizada, pero yo creo que hay que subrayarlo, o sea, que lo que estás diciendo que todo el residuo este que se desecha de construcción, que se tira en el campo incluso, de manera ilegal, o sea, todo eso es oro, entre comillas y sin comillas, o sea, eso es material susceptible de volver a ser utilizado otra vez en la construcción. Sí, efectivamente. De hecho, hay una empresa aquí en la región de Murcia que antes era una cantera, que, bueno, la maquinaria que se utiliza en una cantera es muy similar, o sea, sirve también para separar correctamente y darle una segunda vida a los residuos de la construcción. Entonces, en esa empresa, las empresas de construcción pueden llevar sus residuos. Y si los residuos están bien separados, porque
la tasa de vertedero es elevadísima y a veces el Sí. problema de que lo arrojen de esa manera es precisamente porque les cobran muchísimo por depositarlos correctamente. Entonces, si cuanto mejor separados los lleves, menos te cuesta esa tasa. Pero es que luego esa empresa, tú ves ahí directamente cómo van separando luego en distintos tipos de arena, en distintos tipos de áridos y todo eso. Vas viendo las montañas de cómo han separado todos esos residuos perfectamente. Y si tú luego te llevas a la misma vez con el mismo porte, con el mismo camión, cuando depositas residuos, compras materia prima que es reutilizada, te hacen descuento también en la compra y en el depósito de la materia de los residuos. Y además, una cosa muy importante es que cuando tú quieres reutilizar residuos de la construcción, tienes que hacer unos test para comprobar pues la absorción de agua, la capacidad aportante, que yo que sé, que a lo mejor no se desintegra. Imagínate que pasa un camión por encima o algo y de repente pues los gránulos se rompen con más facilidad. Eso puede ser un problema muy grande, ¿no? Pues ellos les realizan todos esos test que una empresa de construcción necesita cuando compra los materiales. Entonces, al final, vamos, pero es que el problema es que la gente, hay mucho desconocimiento. Una cosa que está haciendo muy interesante esta empresa de Cementos La Cruz y que ha empezado a hacer este año, y en colaboración también con esta empresa que le da una segunda vida a los residuos, es hacer visitas con estudiantes que están terminando la carrera, que van a ser futuros profesionales de la construcción, con colegios, por ejemplo, de arquitectos, también para que lo conozcan, porque es que no lo conocen. No conocen que puede haber un cemento verde que perfectamente te puede funcionar y que te reduce muchísimo la huella medioambiental y que puedes aprovechar esos materiales y que sí tienen todos esos test que ellos están demandando. A día de hoy, en el siglo XXI y con la que está cayendo, todavía no ha llegado del todo a las aulas, quieres decir, todos estos temas a los futuros profesionales del mañana. Sí, efectivamente. Es que, bueno, precisamente nosotros ahora mismo, el Ayuntamiento de Ceuta ha empezado, está en un proyecto europeo que se llama BIM for Energy, con la Universidad Politécnica de Cartagena. Y la Universidad Politécnica de Cartagena tiene el segundo máster oficial en metodología BIM. La metodología BIM es una manera de hacer modelos de edificios, de lo que sea, en 3D y es mucho más eficiente, no tienes errores. Por ejemplo, imagínate, a lo mejor tú te guías por plano, vas a llevar una pieza, cuando la vas a llevar no encaja. A lo mejor eso pasa. Bueno, ahora incluso con maquinaria 3D directamente del modelo 3D, imprime en 3D y no tiene ningún tipo de error. Pero es que la metodología BIM lo que tiene es posibilidad de análisis de ciclo de vida de productos, de ir mirando el mantenimiento del edificio. Ahora ya cuando en los edificios también la metodología BIM te permite ecodiseñar. Ahora ya se dice que los edificios ya no se pueden demoler, se tienen que deconstruir. Tú tienes que construir y luego como desmontar, como si fuese un Lego. Y entonces la metodología BIM te permite todo esto. Bueno, pues la Universidad Politécnica de Cartagena, gente que lleva este máster BIM, ¿no? Pues han empezado, por ejemplo, a hacer proyectos de análisis de ciclo de vida con la metodología BIM, que es algo que no se da. Y luego, nosotros en el proyecto en el que estamos está relacionado con la eficiencia energética, porque con la metodología BIM también puedes calcular la eficiencia energética de un edificio. Y relacionado con lo que os he comentado de todo ese dinero que hay para rehabilitar viviendas, que la gente no solemos solicitar esas subvenciones porque no sabemos cuál es la letra energética de nuestra vivienda, porque no tenemos ni idea de cómo mejorar la letra. Lo primero que te dicen es, tienes que pasar de la letra tal a la letra cual, y tú te quedas diciendo, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, pues nosotros con esta subvención lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una aplicación en la que tanto las personas como técnicos de las administraciones públicas pueden ver cuál es la letra energética de un edificio, de una vivienda,
cómo la puedes mejorar, qué tipo de materiales, de aislamientos puede ir cambiando, vas viendo cuál es la mínima inversión que necesitas para mejorar al máximo la letra energética y luego cuánto tarda en recuperar la inversión a través de los ahorros que se ¿Y producen. eso lo vais a hacer en vuestro municipio, dices? Sí, eso en un proyecto europeo en el que ya estamos, que empezó en septiembre del año pasado. Los socios son la Universidad Politécnica de Cartagena, una universidad de Rumanía que tiene un máster de construcción sostenible, otro centro de formación de Lituania, luego dos ayuntamientos que al final lo que queremos es, pues tanto técnicos como para beneficiar a la población, estamos interesados en los resultados del proyecto, y una empresa noruega especialista en BIM, que son los que van a desarrollar esa aplicación. Y lo que se van a coger como modelo van a ser el típico dúplex que encuentran muchísimo en Ceuta y en cualquier otro sitio de España. En Lituania van a coger un edificio de 5 plantas de la época comunista que lo hacían todos como si fueran calcamonías. Sí. Y luego en Rumanía un centro educativo como un colegio. Entonces se va a hacer el modelo BIM y luego se va a extrapolar como esos datos a una aplicación para que se pueda aplicar a distintos tipos de construcciones. Y para que yo, como vecino, por ejemplo, yo mañana como vecino de Ceuti, a través de esta aplicación podré, tener la mejor disposición energética, la mayor eficiencia energética en mi casa, ¿no? O podré, digamos, mejorar en ese sentido, ¿no? Sí, claro, sobre todo saber cuál es la letra energética de tu casa, por ejemplo, pues poniendo datos sobre los cerramientos que tienes en tu casa, metros cuadrados, disposición, por ejemplo, los metros de las ventanas, que es muy importante a la hora porque se escapa mucho el calor, y luego vas diciendo, venga, pues voy a cambiar las ventanas por ventanas de este tipo, voy a cambiar las puertas de las ventanas, o voy a aislar la vivienda, y vas como jugando, haciendo distintas alternativas de cambio y vas viendo, según lo que vayas haciendo, cómo puedes ir mejorando la vivienda, cuánto te cuesta, cuánto va a ahorrar y cómo, por ejemplo, ahora mismo hay subvenciones de fondos Next Generation para rehabilitación de viviendas en los que el porcentaje de ayuda depende de cuánto vaya a ahorrar energéticamente en la vivienda. Entonces, a lo mejor llega y solo se te aplica un 60% de la inversión total según cuánto ahorres, pero puede llegar hasta un 80%, se ahorra bastante. Entonces, al final es muy interesante saber si te metes en pedir una solicitud de subvención, en pedir un proyecto, que al final siempre hay que presentar un proyecto a la hora de pedir este tipo de ayuda, ¿te merece la pena o no te merece la pena? Pero ya no tiene que ser de Ceutí, es que lo que tienen los proyectos europeos es que hacer resultados que sean extrapolables a otros territorios. Entonces lo puedes hacer desde cualquier otro, porque también tendremos en cuenta, por ejemplo, la climatología. Esa aplicación tendrá en cuenta la climatología de la zona en la que tú estás viendo cómo es tu letra energética y cómo la puedes mejorar. Pero yo la podré utilizar, por ejemplo, desde Madrid. Claro, efectivamente. Si, o sea, la Unión Europea te financia este tipo de proyectos porque va a realizar resultados que son aplicables a distintos territorios de la Unión Europea y se va a aprovechar mucha gente diferente de esos resultados. Creo que es un buen ejemplo de, digamos, las múltiples posibilidades de la economía circular, que es verdad que se habla mucho de sus aplicaciones industriales, pero vaya, que también de cara a los ciudadanos, pues también vamos a tener muchas herramientas para nuestra disposición, para lo que necesitemos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es que, bueno, a mí me apasiona el tema de los proyectos europeos y, por ejemplo, esta semana, como es el día de la celebración del Día de Europa, nosotros vamos a tener una jornada donde vamos a visibilizar pues, todas las oportunidades que se abren tanto a particulares como para empresas. Y vamos a contar con empresas de Ceutí que han participado en proyectos europeos y, pues, por ejemplo, una empresa que hace perfiles de fibra de vidrio que tienen un residuo que no saben qué hacer con él y se metieron en un proyecto europeo para ver cómo le podían dar una salida. Y al final lo que hicieron es que trabajaron con otra empresa que también tenía residuos de yeso y vieron que haciendo algún tipo como de pasta, pues podía servir, por ejemplo, con una impresora en 3D, con un centro tecnológico de la construcción,
que, por ejemplo, puedes hacer pues, una cantina de un parque, pues la puedes hacer con ese residuo y le puedes dar una segunda vida. Pero es que la pena es que se hacen a lo mejor esos proyectos y luego casi nadie conoce los resultados. Y esos resultados son extrapolables, están ahí, pero no se conocen. Y es una cosa, por ejemplo, de la que vamos a hablar y a la que le vamos a dar difusión el viernes que viene, que va a venir un responsable del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que es como una institución que fomenta muchísimo el desarrollo de las empresas, y va a venir la persona que sabe también de temas de proyecto europeo y todo eso. Y vamos a hacer mesas redondas en las que distintas empresas van a conocer los resultados de otras empresas en temas de proyectos europeos, y una manera también de visibilizar esos resultados y que se puedan aprovechar. Yo, por ejemplo, en mi tesis, en el estado del arte, que muchas veces a lo mejor la gente se dedica en el estado del arte más al tema de artículos solamente, pues yo también estoy viendo resultados de proyectos europeos, porque es que hay cosas muy interesantes que se han hecho y que muchas veces es como lo más reciente que hay. Porque muchas veces van de la mano con centros tecnológicos que a lo mejor tienen toda la maquinaria y un laboratorio para hacer los últimos test y todo, o empresas también que son muy innovadoras y también tienen sus propios laboratorios y todo. Y entonces... yo pienso que tendríamos que tener como más encuentros en los que visibilizar esos resultados que se pueden aprovechar por mucha gente. Al final es muy importante la comunicación te lo digo yo, en muchos aspectos. También te digo, hablando de comunicación, que es un tema importante, pero tiene su doble filo en el sentido de, por ejemplo, la economía circular es claramente un discurso que comunicativamente es muy atractivo, Isabel. O sea, hemos hablado un buen rato de proyectos que son flipantes. Y te diría que inspiradores. O sea, es que nadie puede estar en contra de lo que estás contando, ¿no? Esto está muy bien porque no solo necesitamos dar datos, ¿vale? No solo informar, sino que hay que seducir. Si queremos ir a un cambio hay que seducir. Hay que inspirar, hay que entusiasmar al personal, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que los discursos atractivos también son más arriesgados en el sentido de que a todo el mundo le gusta decir que es así de guay. Aunque luego haya discurso y no haya nada detrás, ¿no? Y te estoy hablando directamente del punto de vista del greenwashing. Te lo digo, ya que estamos hablando de las implicaciones de la economía circular, digamos, para las empresas, pero también para las administraciones, que tienen mucho que hacer, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? Quizás sería un buen recurso como experta que es del tema, por lo menos, desde luego, pilotas mogollón, por así decirlo, si nos puedes dar algún tipo de, no sé, de pista o de herramienta para que no nos vendan gato por liebre. O sea, para que saber que hay algo detrás de un proyecto de economía circular y que no es mero discurso. Sí, es que, bueno, la verdad es que lo que me estás preguntando es muy complicado, porque sí que es verdad que yo soy una persona que tiendo a estar siempre, bueno, el tema de la sostenibilidad es como que ocupa mucha parte de mi vida, y entonces en cualquier momento en el que a lo mejor voy a comprar un producto o lo que sea, claro, yo siempre, muchas veces cuando lo típico de que vas a comprar un producto al supermercado y te habla de sostenible, verde, tal, y empiezas a mirarlo y empiezas a tal, y dices, pero aquí, ¿qué es lo que me están queriendo vender? Pero claro, para el público que no tiene como un muy buen conocimiento, pues la verdad es que no sé, o sea, como no sea a través de sellos y tal, lo veo, no sé, lo veo un poco difícil o bueno, supongo que sobre todo la educación, el estar cada vez más, pues dando charlas, dando consejos. Bueno, vosotros hacéis un trabajo buenísimo en ese aspecto, para ir educando a la población y que no les vendan gato por liebre, no sé. ¿Tú cómo ves esto? Cuando, por ejemplo, se habla, por ejemplo, te digo, tú has hablado del ecodiseño. Claro, entonces,
cualquiera puede decir, pues esto está ecodiseñado. Claro, eso no lo tienen manera de saber. Está el sello que decías, el Cradle to Cradle, pero Sí. no todo el mundo tiene este sello, sin embargo sí que habla de ecodiseño. Aquí sí que no la pueden colar, ¿no? Claro, yo creo que tendrían que demostrar, por lo menos explicar en qué consiste el ecodiseño y cómo de verdad eso da lugar a que se puedan aprovechar luego los materiales lo máximo posible. Si no se explica un poco más, tampoco tenemos... Ahora, en teoría, cuando entre en vigor la ley esta nueva de consumo, en teoría, todo lo que digas lo vas a tener que demostrar. ¿Sabes O sea, quién una me buena... dio a mí una muy buena explicación sobre ecodiseño? Un buen parámetro que hay que tenerlo en cuenta. Un tal Nicola Cerantola, hace un montón de años, me dio un ejemplo bueno, yo creo que lo he visto un par de veces en mi vida, y me pareció un crack. Ya estaba con el ecodiseño, te hablo a lo mejor hace 10 12 años, y me puso un ejemplo muy claro con los plásticos. Me dijo, bueno, la gente se mete mucho con los plásticos. Más allá del tema de que los tóxicos que tienen y que hay que ver cómo producirlos para eliminar esos tóxicos, que también hay bioplásticos o química un poco menos llena de tóxicos, ¿no? Claro, el problema de los plásticos, decía Nicola, es que tenemos un material que realmente es formidable desde el punto de vista industrial, porque un plástico dura incluso centenares o miles de años. Entonces, la lógica del ecodiseño es que si tú tienes, por ejemplo, en este caso, un material que te puede durar miles de años o cientos de años, ¿cómo es posible, alma de cántaro, que uses ese material para algo que es usar y tirar? Y que además haces un uso increíble de energía, de petróleo, de materiales de un montón de tipo, para algo que voy a llegar a mi casa, voy a hacer así, y voy a por mucho que luego lo recicles, que el propio proceso de reciclaje es un gasto energético también, o sea, el reciclado también gasta energía, ¿vale? No tiene ningún sentido, ¿no? Y esto es muy interesante también, porque yo creo que sí que es una reflexión muy, muy potente. Cuando nos hablan empresas de economía circular, entender también, bueno, que las propias lógicas, ¿no? Del tipo de materiales que usan, ¿no? Para ver si nos están vendiendo gato por liebre. A lo mejor está genial que hagan economía circular con las bolsas, pero si evitamos producir bolsas, mucho mejor, ¿no? Más ecodiseño, más eco cabeza. Sí, claro. Sí, bueno, yo precisamente ese es uno de los temas de los que hablo en los institutos. Yo doy charlas de economía circular y por otro lado de cómo reducir nuestros residuos en el Sí. día a día. Y luego también cuando hablo de economía circular, digo economía circular no es solo reciclar, porque muchas veces la mejor opción efectivamente es no reciclar. Y lo que estabas comentando, yo sobre todo me meto con el tema de los plásticos cuando el plástico va a tener una vida muy corta. Y Claro. le hablo, por ejemplo, de cuando vamos a comprar comida para llevar. O sea, que puede ser un plástico, puede ser una bandeja de aluminio. Pero que es que, ¿cuánto tardas? Lo compras, llegas a tu casa y te lo comes. Entonces, yo, por ejemplo, yo llevo mis tuppers a la tienda y... Ya, pero no todo el mundo te acepta el tupper, ¿eh? Eso es verdad. Y en esto de la comida sí que es verdad que aquí hay otro tema relacionado con la seguridad economía alimentaria. circular, que la normativa va por donde va. Si tú vas a comprarte la comida de esta ya preparada y dices, te traigo el tupper, dice, es que no te puedo coger el tupper de casa, porque luego, yo qué sé, se contamina la comida, te pones mal o lo que sea, y el problema es mío. O sea, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Antes, cuando vivíamos en Barcelona, de vez en cuando íbamos a comprar a un sitio esto de comida preparadas y íbamos con el tupper, ¿no? Te lo puedo echar en el tupper. O sea que es un problema eso, ¿eh? Sí, bueno, ahora en los supermercados tienen que aceptar los tuppers, pero es verdad que hay algunos que no se quieren En el arriesgar. súper sí, pero en el tema de comida preparada, de hecho hay una empresa ahora que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo. Ellos lo que hacen es, está muy bien la idea, es economía circular también, lo que te hacen es un tupper, que o sea, tú te llevas la comida del restaurante o lo que sea en un tupper de plástico, pero que es reutilizable. O sea, tú lo puedes llevar al establecimiento, no me acuerdo cómo se llaman,
Entonces lo puedes llevar como si fuera como antiguamente se lleva los cascos de la botella de refresco de cerveza, pues igual. Tú llevas el tupper para que lo devuelves, pagas y eso está muy bien, porque por el tema en la comida pasa eso, que por temas de sanitarios y demás no te. O sea, que hay cosas. Claro, la higiene básica de la seguridad alimentaria. Sí. Son temas muy complejos. Claro, es que el ecodiseño tiene que llegar a todas las facetas de la vida, ¿no? Quiero decir, en el ámbito industrial está claro, pero también tiene que haber mentes pensantes que entiendan todo este circuito, ¿no? O sea, también tiene que haber. Está genial, además, Almu, que hablemos de ejemplos cotidianos, porque es que es así. Es que hay mucha gente que tiene esa o peripecias parecidas, ¿no? Entonces, que los que tienen que pensar en estas cosas ecodiseñen recipientes que no pongan en un brete, que también es el problema. A la persona que tiene un establecimiento de comida preparada, dice, claro, pero si como tú tengas un recipiente de plástico degradado, que además suelta mucha guarrería, mucho por lo que sea, y mañana has sufrido algún tipo de problema de salud, hay quien me dice a mí que no me vengas con el tema, ¿no? Todas esas historias que son el pan nuestro de cada día para muchísima gente, pues seguro que se pueden solucionar, pero claro, hay que pensar desde lo más industrial, los grandes sectores, pero también hasta a lo pequeño. O sea, esto es una revolución, Isabel, totalmente. Sí, sí, yo además, bueno, yo hay otra R de la economía circular que es la de repensar. Y Total. precisamente lo que estoy comentando, de llegar y pues algún recipiente y luego alguna manera de que ellos puedan lavar esos Claro. envases. Claro que al final también tiene que ser empresas que estén muy comprometidas, porque que se metan también en lavar los envases y todo. Pero bueno, también cada vez hay un consumidor cada vez más preocupado por el medio ambiente y que sí que puede apreciar ese cambio. Y luego, por ejemplo, de repensar, hay un ejemplo que yo pongo en las charlas de la pajita comestible, que también es una manera de generar un producto, por ejemplo, que no tenga residuos, sino que al final sea un producto que terminas comiéndote Ya que y sabe, no genera ningún tipo de residuo. ya que sabe eso, ya por curiosidad. O sea, hay ejemplos ya de pajitas Bueno, pues hay distintos sabores. O sea, es como una pajita, ¿no? Que puede ser así como tipo como de azúcar o algo así, que puede tener distintos colores y al final es pues, como una golosina que te tomas cuando terminas de tomarte el batido y de esa manera pues no genera ningún tipo de residuo. Sí, porque la de papel no. A ver, yo evidentemente se prefiere al plástico, pero ¿a qué te sabe? A mí me sabe, pues eso, a cartón mojado. Vamos a Sí, saber. el sabor es malísimo. Pero bueno, las hay también reutilizables, ¿eh? Sí, bueno, en mi casa tenemos de esas reutilizables ya años, tienen las pajitas. Las metes en las vajillas y salen nuevas. Sí. Yo creo que hemos hablado ya un montón de cosas, de todo lo que estás investigando y estudiando, Isabel, de un montón de casos prácticos, de cosas fenomenales, increíbles que se están haciendo a nivel industrial. También hemos hablado de tu faceta, bueno, dando clases por madres por el clima, ¿no? Sobre todo en institutos, entiendo. No sé si falta algo más por completar el panorama de todo lo que haces, porque haces tantas cosas, por si acaso se nos hubiera quedado algo en el tintero. Bueno, es que la verdad es que, bueno, es que llevo casi todas las subvenciones ahí en el Ayuntamiento de Ceutí, entonces intento llevar la sostenibilidad a todo lo que puedo. Entonces, por ejemplo, un proyecto que nos han aprobado ahora es de hacer concursos de cambio de hábitos entre la gente de Ceutí. También intentamos siempre los fondos de Ecoembes. Uy, ay, perdón. No pasa nada. Sí, de Coembes decías. Pues tratamos, por ejemplo, los fondos de Ecoembes de comunicación, gastarlos de la manera más creativa posible. Estamos en Ciudades Amigas de la Infancia, que lo que hacemos son reuniones con los niños y adolescentes de Ciudad, que son como representantes, que realmente son representantes porque
recogen las inquietudes de sus compañeros y luego trasladan lo que hablamos en las reuniones, y entonces intentamos pues poner en práctica pues cosas, a lo mejor inquietudes que tienen, necesidades que tienen, que pueden ser pues relacionadas, por ejemplo, con el deporte muchas veces, y otras relacionadas con la preocupación que tienen por el clima. Por ejemplo, el año pasado nos gastamos los fondos de Coembes en que a ellos se le ocurrió que la gente, a la hora de separar, porque claro, economía circular, por ejemplo, si las personas no separamos correctamente los residuos en nuestra casa, no van a poder tener una segunda vida. Y se le ocurrió hacer rimas de cada residuo para que se te quede dónde lo tienes que llevar, hacer rimas. Hicimos un concurso de rimas y la rima ganadora se llevaba camisetas con su rima para luego pues, pasear por la calle con la rima, visibilizar de esa manera ese mensaje. Entonces, esa es otra de las cosas que hacemos también en Ceuti. Pues Qué guay. Pues mira, es una manera de lo que decíamos, ¿no? Al final, de vender el producto. No, y que hace mucha falta porque se trata de pensar, de repensar y de inspirar, quería decir, perdón. Y una idea muy chula que se le ha quedado, que también vamos a poner en práctica, que ha sido idea de ellos, es que a veces la gente arroja los residuos al suelo, y es que yo hay una cosa que no entiendo porque la gente tira cosas al suelo, y es dibujar huellas por la calle que te lleven a una papelera, y así a la gente no puede fallar, ya saben dónde hay una papelera en la calle. Qué importante es la creatividad, ¿eh? Dime, Almu. No, que está muy guay, que lo que decía antes, que decía que no, que vender cosas que no... Lo que habías aprendido del marketing y demás, sí que se te han quedado cosas, pero ves que el marketing también puede tener buenos fines. Sí, efectivamente. Sin duda que claro tiene que sí. Todas las herramientas son necesarias porque hay tanto que hacer y tenemos que darle la vuelta como un calcetín a todo que es necesario. Y yo vuelvo a insistir, esto no se hace solo con datos, hay que inspirar, hay que motivar, hay que conmover, hay que entusiasmar. Y esta entrevista hemos hablado mucho de simbiosis industrial, pero también de ideas que entusiasman. ¿Qué es lo que en realidad hace? No sé si más, pero igual falta, o la misma falta, la misma necesidad de ello, que la innovación, la tecnología, todo eso. La misma falta hace, pues eso, la capacidad de motivar, entusiasmar y de llevar a la gente a la acción. Estamos terminando la entrevista. Isabel, no sé si quieres la conclusión, el último mensaje que quieras dejar, así como colofón. Bueno, pues yo, a mí la verdad es que me gustaría que la gente cada vez se fije más en todo lo que es la economía circular. Una vez que empiezas a aprender algo sobre ello, cada vez te das cuenta de cuántas posibilidades tiene la economía circular, que la gente desde el día a día intentan consumir productos de ese tipo. Voy a poner un ejemplo, que son mis pendientes, que son de plástico, de plástico abandonado a orillas del Mar Menor, que es de una empresa de San Pedro del Pinatar, en la costa murciana, que vamos, a mí me gusta muchísimo. Hacen recogidas de plástico con la gente y luego lo transforman en productos muy bonitos. Entonces, nosotros en nuestro día a día perfectamente podemos, a la hora de tomar nuestras decisiones de consumo, gastarnos el dinero en productos procedentes de la economía circular. Y luego las empresas que exploren ese ámbito, que tanto por distinguirse de la competencia, porque cada vez el consumo va hacia ahí, por sus hijos, por sus nietos, por materiales que se están acabando, porque cada vez va a haber más licitaciones verdes, y las empresas que sepan adaptarse a la economía circular o cambiar el modelo de negocio van a tener más posibilidades, porque empiecen a explorar que hay muchas posibilidades, que hay centros tecnológicos que te ayudan en el camino hacia la transición de la economía circular, que subvenciones para ellos, que proyectos europeos para poder aprender de buenas prácticas y colaborar con entidades de distintos sitios de Europa. O sea, que se animen a ir poco a poco haciendo la transición. Por todas. Yo creo que esa es la mejor conclusión de la entrevista. Pues muchas gracias, Isabel. Yo he aprendido muchísimo y me lo he pasado muy bien también.
Muchísimas gracias, yo Muchas me lo he pasado gracias. súper bien. Muchísimas gracias de verdad por darme esta oportunidad. Hasta la próxima. Hasta luego. Estamos hablando en este programa del Lucernario de economía circular, que sin duda es una de las claves del cambio de modelo económico, pero hay otra cuestión muy importante que tiene que ver con la vertiente social de esta transición. Porque este viaje no tiene sentido si no puedes participar en él, si no puede participar en él todo el mundo, queremos decir. Todo el mundo tiene que estar en este viaje, no podemos ni debemos permitirnos que se quede alguien atrás, nadie debe quedarse atrás en definitiva. ¿Verdad que sí, Almu? Desde luego que no, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones en el Lucernario. Las personas vulnerables también lo son más a los riesgos asociados al cambio climático, así que si vamos hacia una transición debemos tener en cuenta toda la sociedad. La economía circular, para que sea de verdad redonda, pues debe ser economía inclusiva y social. Un buen ejemplo de que esto es posible lo tenemos en el proyecto Abraham. Ya estamos hablando aquí con Felicidad Cano, coordinadora prolaboral del proyecto Abraham. Pues muchas gracias, Felicidad, por darnos estos minutillos aquí en el Lucernario. Muchas gracias. La verdad es que muy interesante lo que hacéis en el proyecto Abraham. Bueno, básicamente una economía circular llevada a lo social, ¿verdad? Exacto, son los dos objetivos que tiene Asociación Proyecto Abraham, uno es medioambiental y otro es social. Y el uno sin el otro no se entiende, porque la economía circular, como tú decías, debe ser también social. No solo hablar de medio ambiente, sino también hablar de nuestra sociedad, de lo que queremos ser y cómo queremos compartir el espacio. Y cuéntanoslo en concreto, ¿cómo es lo que hacéis? ¿Cómo lleváis a la práctica? ¿Cómo se plasma esa vertiente social de la economía circular? Bueno, vamos a intentar resumirlo, a ver si soy capaz. Bueno, la parte social está desde que empezamos a recoger esos más de 1000 contenedores que la asociación tiene en 40 municipios de la región de Murcia, pues ya estamos haciendo inserción laboral. Allá estamos haciendo en ese primer inicio de recogida de esa ropa y calzado de los contenedores, inserción laboral. Y luego esa recogida de los contenedores pues facilita ingresos para poder hacer las formaciones, orientaciones laborales o cosas más básicas como dar vivienda de acogida o dar alimentos, por supuesto, donar ropa y calzado y también hacer proyectos más complejos en barrios, por ejemplo, de Cartagena, que son proyectos de intervención comunitaria. Como os decía desde el principio, la inserción laboral, desde que se recoge, se mantienen los contenedores, se clasifica la ropa, se lleva a las tiendas, se vende. Luego en el ropero regional también hay parte de inserción laboral. Y la última parte sería la parte de transformación textil que se desarrolla aquí en este proyecto en el que estoy físicamente hoy, que es el costurerico. Ajá, háblanos en concreto de este proyecto, de este atelier, que me encanta la palabra, este atelier, el costurerico. Es muy francés y muy murciano a la vez. Buena sí, mezcla. Bueno, sí, desde Proyecto Abraham tenemos que crear las herramientas para facilitar esa inserción laboral que decimos, porque la inserción laboral no es a cualquier persona, que también, pero es muy concreto para esas personas que se encuentran en una situación más vulnerable, en una situación de riesgo o situación de exclusión social. Entonces, para crear esas posibilidades de inserción laboral, no nos queda otra que crear esos espacios protegidos donde precisamente se dé esa inserción laboral, ¿no? Y uno de esos espacios, pues es el costurerico. Proyecto Abraham tiene 2 proyectos de inserción, una empresa de inserción y un proyecto concreto de inserción laboral, que es donde estoy y que nos dedicamos a coser todo tipo de prendas, a reparar prendas, a transformarlas. Tenemos una línea propia también de moda upcycling, de suprarreciclaje. Oye, ¿eso qué es? ¿Upcycling? Sí, cuéntanoslo porque no todo el mundo lo que es. Sí, el upcycling es la puesta en valor de un residuo. En español, suprarreciclaje. Que siempre estamos con los anglicismos, pero es verdad que hay una palabra muy española que también lo describe muy bien, que es el suprarreciclaje. Entonces, lo que hacemos es cuando cogemos esas prendas que os decía de los contenedores, bueno, pues no todo está en buen estado. ¿Por qué? Porque eso sería otra entrevista distinta. La calidad de las prendas hoy día pues no es la que desearíamos. Con lo cual, pues eso se clasifica y lo que no está en buen estado, como no le damos a nadie algo que no nos gustaría recibir a nosotras mismas, pues lo dejamos en un segundo plano. En ese segundo plano puede pasar que esa prenda, el defecto que tenga, pues sea solo en una zona de la prenda o sea salvable y se pueda reparar. Y a eso nos dedicamos aquí en el costurerico, a dar inserción laboral, enseñamos distintas técnicas de costura y después cogemos y vendemos esas prendas o damos un servicio de reparación textil. Eso es el upcycling.
ponéis los contenedores, ¿no? Que los tenéis repartidos por toda la región de Murcia. Eso es. La ropa la clasificáis, ¿no? Lo que digamos está en buen estado, ¿qué hacéis con ellos? ¿Tenéis tienda de segunda mano? Tenemos tiendas donde podemos venderlo y tenemos un ropero regional que es el que da servicio de ropa y calzado a todos los servicios sociales de la región de Murcia, en aquellos municipios en los que tenemos esos contenedores donde recogemos la ropa. Fantástico. Y lo que estás hablando del upcycling, ¿en qué transformáis aquello que ya, digamos, decís, esto no vale? Ponos un ejemplo de cosas que se hacen en el costurerico. Mira, pues por un lado tendríamos proyectos o artículos que hacemos con cosas que llegan de nuestros contenedores, como por ejemplo una mochila. Ah, qué chulada. Anda, qué chulo. Esta mochila está hecha con 2 tipos de vaquero, uno que es rosa y otro que es azul, típico, ¿vale? Incluso los botones también vienen de desecho. Hola. Luego puede pasar que en el propio proceso de patronaje o de creación textil de otras prendas o de otras empresas que también tienen desecho textil, pues que nosotras tengamos trocitos de tela para transformar en otras prendas. En este caso, un cojín con forma de caballito de mar, Qué chulo. muy de aquí, de la región de Murcia también. Entonces, pues, y en un proyecto además que colaboramos con otros proyectos sociales como somos nosotras. Y luego, claro, también nos encontramos con residuos que no son nuestros, no son propios, pero hay empresas o entidades que también quieren que eso, que una vez que terminan de usar, se convierte en residuo porque nadie lo quiere, pues que intentemos darle una segunda vida. En ese aspecto, por ejemplo, estamos trabajando con tejido de vela, pero también tenemos ejemplos de lonas publicitarias de la Universidad de Murcia, a través de su proyecto Sesiones, de los ODS, por supuesto. Y, por ejemplo, la última iniciativa que estamos llevando a cabo, que es con tejido de toldo. Esos toldos que nos quitan esa luz molesta algunas horas del día, pues después se pueden convertir en bolsas para llevar a la playa y utilizarlas en verano, que además es un tejido que todavía aguanta mucho. Son siempre tejidos... ¿Es toldo reciclado o son retales de fabricar de toldo lo que usáis? En este caso son excedentes. Que iban a ir directamente a la basura, además físicamente visto por mí. Pues porque es la súper resistente, la del toldo. Claro. Sí. Esto me recuerda, bueno, en otra clave, pero Silvia Calvo, que es una marca de moda sostenible en Barcelona muy potente. Alguna vez la he entrevistado, es una crack Silvia, con sacos de café, que es un material que es una pena porque una vez que se había cumplido su cometido, que el café llegara a donde tuviera que llegar, pues claro, es una fibra textil de gran calidad y resistencia que acababa en el vertedero. Y esto es economía circular del libro, como hemos visto antes, porque bueno, pues con ese material, que hay que decirlo, un material que acaba en la basura y que es bueno, que se puede aprovechar. O sea, de hecho, quizás un material a veces de un toldo o de un saco de café, felicidad, posiblemente sea mejor material que el poliéster que nos vemos de determinadas marcas de moda rápida. Exacto. Incluso está pasando también algo muy curioso, que a nuestros contenedores llegan muchísimos vaqueros, muchísimos. Más de los que realmente se pueden gestionar, ya sea donando o vendiendo. Con lo cual, la parte de upcycling también es súper importante para poder seguir recuperando ese tejido que ya está confeccionado y ya está creado. También pasa muchas veces que son tejidos, son prendas que suelen tener roces en sitios muy concretos de la prenda, con lo cual el resto de tejido tienen muy fácil aprovechamiento. Y bueno, con un poquito de creatividad, pues todo se puede. Pues es que lo que has dicho es que es muy interesante, o sea, no hay que reciclar o convertir esto otra vez en hilo, no, es que ya coges la tela y aprovechas la tela, no hay que volver a generar el hilo que se hace muchas veces con el reciclaje, ¿no? El separar. Claro, es que esa es otra fase distinta a la que estamos trabajando también para llegar, es decir, ¿vale? Nosotras aquí, aunque queramos aprovechar al máximo, porque por ejemplo, esto es una mochila, pero también tenemos monederos que son mucho más pequeños que una mochila. Con lo cual, si yo, por ejemplo, tengo un trocito de tela de este tamaño, que es como mi mano,
puede aprovecharlo para hacer un monedero. O sea, quiere decir que intentamos aprovechar al máximo ese pantalón o esa camisa o ese tejido que llega a nuestras manos. Pero esa parte de residuo final sigue estando, Almudena, o sea, eso sigue estando ahí y es lo que estamos también trabajando ahora. Es decir, bueno, vale que estamos evitando que ciertos tejidos vayan a vertedero, pero hay otros tantos que no podemos todavía aprovecharlos. Bueno, pues estamos trabajando con otras entidades en poder llegar a conclusiones positivas para que eso sea también rentable, ¿no? Porque si no, las empresas no van a querer hacer ese trabajo de reciclaje, por mucho que actualmente estén cambiando, por suerte, las legislaciones y estén yendo en ese camino, ¿no? Esa senda verde. O sea, que hay tanto volumen de residuo que no, o sea, que es que os sobra. Claro, a ver, es que al final en esta economía circular, justo esta mañana he ido a unas conferencias súper interesantes que justo hablan de esa parte de ecodiseño, del rethinking, ¿no? El repensar cuando vamos a diseñar algo para que luego realmente hagamos economía circular, porque si no, no es viable. Proyecto Abraham se encuentra con una problemática social y medioambiental muy importante y nosotras solas no podemos darle la solución a esta problemática. Estamos trabajando para mejorar y que al final esto pues llegue a buen puerto, ¿no? Y la economía o la industria textil colaborar entre todas para que sea sostenible. Pero sin ese repensamiento y vuelta de tuerca a la parte del diseño y convertir en un ecodiseño real en el que la prenda sea realmente circular, pues no podemos tampoco nosotras hacer mucho más. Claro. Hombre, ya hacéis un montón, ya hacéis bastante y además lo que hacéis pues tiene ese impacto social positivo. ¿Quiénes se benefician de este proyectazo a nivel laboral? Bueno, pues para llamarlo proyectazo tenemos que seguir mejorando. Yo siempre soy súper crítica, tenemos que llegar a más gente, a más kilos de ropa reutilizada. O sea, siempre me exijo y nos exigimos mucho más aquí en Proyecto Abraham. Pero muchas gracias, Daniel, por tus palabras y tu apoyo. Bueno, intentamos, que de hecho es así, eso sí que es así, que quien se beneficie de esto sean las personas, como comentaba, que están en una situación más vulnerable en la sociedad, sobre todo aquí en la región de Murcia, que es donde trabajamos. Esas personas que ya sean de aquí de Murcia o hayan venido de otros países tienen problemáticas importantes que les impiden encontrar un empleo. Muchas veces son problemáticas, pues es que muy sencillas. Si hay una guerra en Ucrania, hay personas de Ucrania que vienen aquí a España, en concreto llegan a Murcia, y puede ser que sepa coser, pero no sabe el idioma. Puede ser que sepa coser, pero no sabe cómo se cose aquí, cuáles son las técnicas, los conceptos de aquí. Puede ser que sepa coser una maquinaria que no es la que se usa aquí. Bueno, pues para eso estamos aquí, para hacer ese puente, esa transición hacia ese empleo normalizado que llamamos en una empresa que al final le va a exigir productividad. Aquí somos mucho más amables en ese desarrollo profesional y personal y dejamos ese espacio de aprendizaje para que las personas puedan aprender a desarrollar esa actividad. Hablo de costura porque estamos aquí en el Costurerico, pero también, como os decía, hay una empresa de inserción que ha creado un proyecto Abraham y que son clasificación textil, peón de almacén, conductores que recogen y que gestionan esos residuos textil y calzado que recogemos en los contenedores. Es decir, que son distintos tipos de perfiles laborales a los que nos dedicamos y que intentamos que lleguen personas que lo que sea esto sea eso, un puente hacia una empresa normalizada que les va a tener otro tipo de exigencias. No solo dando un espacio de formación se soluciona todo, sino que también las acompañamos. Tenemos técnicos de acompañamiento y de inserción laboral que lo que hacen es acompañarles en ese itinerario formativo y de inserción para que eso ocurra. Porque hay muchas problemáticas también que se encuentran en el camino, que no son solo el idioma. Digo solo el idioma como si pareciera que es poco, claro. Pero hay muchas otras problemáticas que se encuentran pues, de vivienda, de gestión psicológica, de problemas físicos, pues, muchas gestiones que hay que hacer cuando te encuentras en una situación tan vulnerable y con tanta falta de recursos. Que bueno, que damos ese apoyo desde el técnico de acompañamiento también tan importante para que esa persona se desarrolle y en cierto tiempo pueda seguir su camino y ir a otra empresa normalizada. Desde luego es una función que es una labor social que es muy necesaria. Es una manera de abordar la práctica económica. Es verdad que aquí estamos en concreto hablando también en este programa de economía circular. Pero claro, es que toda la economía debería ser sostenible y toda la economía debería ser inclusiva, ¿no? O sea, es que lo que tú has dicho, ¿no? Se exige productividad a todo el mundo como si fuéramos todo el mundo máquinas y es que vale que en el caso de las personas con vulnerabilidades especiales,
pues es que hay un añadido, ¿no? Pero es verdad que esta manera de entender la economía como si todos fuéramos piezas de un engranaje, no se sostiene. Es que, claro, así pasa, ¿no? Que estamos todos medio locos o medio zumbados. hablando en plata, ¿no? O sea que es otra cosa muy interesante, ¿no? La economía circular no solo es sostenible ambiental, también lo social y también de alguna manera nos ayuda a replantearnos las relaciones económicas en general y las relaciones humanas, ¿no? Sí. Y en ese aspecto súper interesante también, yo tengo muchísima suerte de formar parte de muchos procesos de compañeras que han pasado por la Asociación Proyecto Abraham en los proyectos de empleabilidad y luego en el costurerico, que lo más increíble es justamente la parte psicológica. Claro. Y anímica, esa parte interna, esa parte de que ya no crees en ti porque tantas puertas te han cerrado, tantos problemas te han dado, te has encontrado en situaciones tan difíciles, de tanta precariedad, que dejas de creer en ti y en todo lo que puedes desarrollar por ti misma. Pero cuando te encuentras en un entorno en el que sí que creen en ti, pues ya la cosa cambia y puedes seguir un camino que antes no eras consciente que podías seguir. Y eso es la parte que a mí más me llena de todo lo que hacemos, además, porque es simplemente un proceso creativo, un nuevo artículo que una empresa venga a pedirnos, una nueva exigencia, ¿no? Por parte de un cliente o una clienta. Pues para nosotras puede ser el momento en el que una de nuestras compañeras se dé cuenta de esa creativa que tiene dentro, esa diseñadora que puede tener y de cómo es capaz de formar parte de un equipo aportando tanto. Claro, porque esto que llaman los anglosajones upcycling, nosotros suprarreciclaje, ¿no? Esto, al fin y al cabo, estamos hablando de innovación, que yo insisto mucho, ¿no? Esta gente que dice, es que los ecologistas nos queréis llevar a las cavernas. Yo siempre pienso en lugares oscuros y grises y feos, pienso en contaminación y pienso en petróleo y cosas así. Y aquí hay mucha innovación. Antes hemos hablado mucho de innovación industrial. En la entrevista anterior, pues era un poco el tema con la anterior entrevistada, joder, ¿cómo se llamaba? Con Eva, ¿no? Con Isabel, estoy yo bien, ya voy teniendo una edad. Con Isabel hemos hablado sobre todo de... Ya vamos teniendo una edad. Con Isabel hemos hablado mucho de innovación industrial, pero claro, aquí también estamos hablando del propio componente humano y la propia creatividad humana, que también tiene mucho que decir en eso. Claro, además se trata también, Daniel, de simplificar los procesos, porque estamos hablando de economía circular, de nada sirve que yo haga un producto que me lleve mucho gasto de material, de tiempo, de recursos, con lo cual también hay que pensar un poco desde esa perspectiva, ¿no? De economicista, de economizar en tiempo, en recursos y en todo para que todo sea más sencillo. Porque al final el cliente, por muy social, medioambiental, sostenible que seas y asociación que seas, ¿qué es lo que quiere? El máximo por lo mínimo. Claro. Entonces, bueno, pues hay que justificar muy bien eso que estamos haciendo y contarlo muy bien para que efectivamente ese cliente entienda que lo que tiene en la mano es lo máximo por el máximo bien medioambiental y social donde vive, en el entorno en el que está. Pues de lo que hablas, de eficiencia, que al final es la base de la economía circular y además que lo que hacéis es una pasada porque... O sea, es que tiene muchísimo valor todo lo que hablas de cómo las personas al final se sienten valoradas. Es que al final estamos hablando de economía, pero la economía sin una base social no se entiende. O sea, esto está hecho por personas y aunque a veces nos olvidemos y se hable de economía en números, no, esto lo hacen personas y el valor que tiene lo que hacéis vosotros es muy grande. O sea, y el valor de lo que es caro y lo que es barato. ¿En qué sentido? Decir a lo rápido que es caro y que es barato, no, plantéate si una camiseta de 3 euros es barata. Porque como se dice también mucho, claro, en muchos entornos en los que me encuentro, dice, bueno, es que esos 3 euros, lo que tú no estás pagando, ¿quién lo está pagando? Las externalidades. Que valga 3 euros, ¿cómo puede ser? Pues fíjate que lo que tú no estás pagando lo estará pagando alguien y a lo mejor en la otra parte del mundo que no sabes ni cómo se está produciendo. Eso a mí me hace Entonces, mucha gracia. ¿qué es barato y qué es caro? Son conceptos que al final también son muy subjetivos.
Me hace mucha gracia porque ves a los partidarios de las teorías económicas más turbocapitalistas, más clásicas, y te dicen, claro, cuando pones cualquier idea mínimamente social, claro, pero ¿esto quién lo paga? Como cuidado, que nosotros miramos mucho todos los gastos, somos súper eficientes. La gana es decir, pero si hay unos maestros en externalizar costes y en ocultar costes, sois vosotros. Si sois vosotros los que habría que deciros, y claro, ¿y esto quién lo paga? Precisamente. Además es que yo no soy, vamos, no me puedo meter en muchos temas económicos en profundidad, pero lo que sí que está muy claro, está muy bien estudiado, es lo que aportamos desde las empresas de inserción, los centros especiales de empleo y las organizaciones no gubernamentales económicamente. Sí. Porque una persona que forma parte de nuestros proyectos, ya sean formativos, empleabilidad o inserción laboral, deja de tener un coste para la sociedad o la economía del país, porque al final deja de consumir temas médicos, pues medicamentos, es decir, muchos servicios que al final deja de consumirlos. ¿Por qué? Porque esa persona está mejor y además, si es un proyecto de inserción laboral, está contribuyendo al tiempo que está trabajando, como es normal, con lo cual tiene una aplicación muy directa económica en la sociedad, en la economía de un país, esta parte de inserción laboral, que es algo que también daría para muchas horas de conversación. Estamos recuperando mano de obra productiva, de gente que supone un gasto a gente que produce, y sobre todo estamos recuperando personas. Lo más importante, siempre el foco en la persona. Porque aquí además cuando llegan somos personas adultas todas, ¿no? Y en las 3 personas que estamos aquí hoy mismo somos diferentes entre nosotras, aunque tengamos un punto de una temática en común, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Las personas que llegan a las asociaciones son muy distintas y hay personas que la costura la pueden utilizar de forma terapéutica para que le ayude en esa formación a llegar a otras formaciones o coger rutinas o creencia de que sí, que puede hacer cosas por sí misma, que es lo que decía antes, o sí que puede suponer una inserción laboral real porque en toda su vida pues le gusta la costura, se le da bien y puede seguir trabajando en la costura una vez termina el proyecto de inserción. Igual pasa en la empresa de inserción. Una persona puede llegar de peón de clasificación o de peón de almacén o conductor, pero que en su futuro trabajo sea otra cosa distinta, porque mientras también se está formando y está preparándose para otros desarrollos profesionales que son distintos. La verdad que es así, y es muy interesante y es necesario abordar todas estas múltiples facetas que tiene detrás todo proyecto de inserción sociolaboral. Por cierto, ya estamos terminando la entrevista, pero una curiosidad, ¿por qué se llama Proyecto Abraham? ¿Tiene algo que ver con las connotaciones bíblicas? Ya pensaba yo que esa pregunta no iba a salir hoy. A ver, sí, hay distintas versiones, pero a mí hay una que es la que más me gusta y es la que siempre cuento. Porque, bueno, sí que es verdad que la figura de Abraham está presente en distintas religiones, con lo cual es una figura bíblica que aúna a esas religiones y es la persona que ayuda en el camino, con lo cual qué nombre más ideal, ¿no?, para esta asociación que ayuda a la persona que llega con tantas dificultades y que nos da igual de dónde venga, de dónde sea, cada uno somos como somos, tenemos nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra cultura y todas sumamos y compartidas pues somos más grandes, con lo cual qué nombre más ideal para esta asociación que ya tiene casi 30 años enseguida. Pues me gusta y nos vamos a quedar con ese mensaje porque me parece muy interesante. Además de evocador y de inspirador. Y también, bueno, que la gente eche un vistazo. Bueno, los que lo escuchéis por el podcast va a ser más complicado, pero aquí en el video podcast se puede ver proyectoabraham.org. Está la web, hemos hablado sobre todo de la parte que tiene que ver con economía circular, pero tenéis más proyectos, tenéis formación, tenéis un proyecto muy chulo que se llama Meteora para que los chavales y chavalas no abandonen la escuela. Hacéis un montón de cosas, también desde aquí se puede acceder a las tiendas que tenéis, no sé, bueno, proyectoabraham.org. Tenemos las tiendas físicas, que además ahora nos hemos unido a ERES a nivel estatal y tenemos unas nuevas tiendas que se llaman La Recuperadora, que cada vez podéis encontrar más de ellas. Y también, bueno, una tienda online donde el Costurerico está presente para cualquier persona que quiera ver los productos que confeccionamos, tanto para empresas como particulares, como otras organizaciones, pues puedan echar un vistazo a nivel online de lo que hacemos aquí en el Costurerico.
A ver, mira, sí, vamos a poner. Aquí está. Proyecto, Eso es. yo colaboro proyectoabran.org, el costurerico. Bueno, también si vais a directamente, lo voy a hacer así como lo he hecho antes. A ver, vamos a Sí, hay arriba distintas formas de tiendas, acceder, exacto. tienda online, le damos aquí y aquí está la tienda online donde están, bueno, pues algunos de estos productos tan interesantes hechos a través del Productos upcycling. exclusivos, Dani, productos exclusivos. Totalmente. Hombre, pues más exclusivos, más artesanos que esto no los hay. O sea, esto ya toca la artesanía, sino el arte, porque cada pieza, claro, es única. Por Única. narices, ¿no? Bueno, de hecho somos artesanas oficialmente en la región de Murcia, que la verdad que estamos súper orgullosas de que, bueno, más que yo, mis compañeras que son las que cosen son las que son artesanas, que es una nominación, es nominal. Entonces son ellas las que cosen, las costureras, las que son artesanas. Y luego además tenemos una ISO de calidad, de ecodiseño, que es algo también muy innovador aquí en España y también estamos súper contentas de que así sea. Ya toca mantener eso a tope. Pues yo no estoy de acuerdo en que no sea un proyectazo. Es verdad que yo soy muy optimista, pero Bueno, te voy a creer, Daniel, me voy a creer un poquito. no vamos a discutir. Pues ya vamos a terminar la entrevista. Simplemente, por si nos hemos dejado algo importante en el tintero, pues último mensaje, ese minuto de oro, por si quieres dejar pues esa última impresión, mensaje recordatorio, lo que tú quieras dejarnos como último mensaje. Felicidad. Bueno, que desde Proyecto Abraham siempre decimos lo mismo, que nos gusta ganarnos el sueldo trabajando, ¿no? Y que, bueno, o sea, hay alguna persona que vea esta entrevista y que le guste, que nos llame, contacte con nosotras, que le presentemos lo que hacemos y si tiene un rinconcito donde podamos enviar nuestros artículos o algún evento que quiera regalar un artículo especial, pues lo que nos ayude, porque eso trae consigo reutilización textil e inserción laboral, con lo cual un 2x1. Un 2x1 y desde aquí lo recomendamos desde ya. No se me ocurre unas socias mejores que vosotras. Pues muchas gracias por la entrevista, Muchas felicidades. gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, y para terminar el programa, las conclusiones que siempre nos gusta dejar. Bueno, lo primero que me gusta a mí, Almu, repensar, rethinking. Al final se trata de pensar la actividad económica de otra manera, el ecodiseño de los productos, porque cuanto más aprovechable sea todo de partida, menos haya que pensar en reciclar o en reutilizar, o si quieres, mejor dicho, que todo lo que esté en un producto esté pensado de forma que no acabe en la basura, pues mucho mejor. O sea, es un replanteamiento de la actividad económica muy innovadora, que yo insisto una vez más, la economía con visión ambiental no es volver a las cavernas, es salir de ellas y es apostar por lo más innovador. Efectivamente, es lo que decías, es repensar o pensar mejor las cosas, ¿no? Para que nos duren más, para que cuando lleguen al final de su vida útil se puedan reciclar, esté hecho que sea fácilmente reciclable, o podamos alargar la vida útil con lo que hemos comentado, el tema de la modularidad, las piezas, que sea reparable, ¿no? O sea, al final es lo que venimos hablando del programa, eficiencia económica. No es volver a las cavernas, es lo que dices, es hacer las cosas mejor pensadas. Es hacer las cosas mejor pensadas desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología. Y también, como hemos visto ahora con Felicidad en la última entrevista, también con una visión más humana, más social, más inclusiva, ¿verdad? Que nadie se quede atrás, que la economía es una relación social entre personas. Exactamente, entre personas y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo realmente en estos proyectos de economía circular intervienen muchas personas, muchos agentes económicos, desde lo que ha hablado Isabel de proyectos de la Unión Europea en los que hay distintas entidades de administraciones públicas, empresas, universidades, vemos cómo se repiensan las cosas, se piensan de una manera para hacerlas más eficientes y esto al final revierte en la sociedad, revierte en la naturaleza. Lo que hemos hablado en otros programas de armonía con la naturaleza, pues la economía circular, pues al final lo que está haciendo es al impedir, ¿no? O al evitar extraer recursos continuamente y estar maltratando a la naturaleza, pues al final estamos todos mejor, está mejor la naturaleza, estamos mejor nosotros,
no sé, yo lo veo como una evolución y además es como un paso adelante y lo que decías, ¿no? Tiene que ser algo social, o sea, Claro. transversal a la sociedad, tiene que participar todo el mundo. Para que la economía circular quede redonda, tiene que ser circular y social, ¿verdad? Exacto, exactamente. Pues yo creo que es la mejor conclusión posible para este programa. Uno de los muchos contenidos que tenemos aquí en este canal de YouTube de Noticias Positivas. Como siempre digo, si te gustan nuestros contenidos y nuestros valores, pues te suscribes. Nada mejor que suscribirte y así no te pierdes nada. Pues nada, en unas semanitas volveremos a este programa. Suscribíos, que no os cuesta absolutamente nada y contribuimos a que haya otro periodismo independiente, que siga haciendo cosas tan chulas como las que hace Noticias Positivas, bueno, Lucernario, un montón de cosas, pone luz en temas que los que no se habla tanto, que a lo mejor no son tan... No son mainstream, digámoslo así. Exactamente. Pero son soluciones. Son soluciones y que traen mucha luz, mucha positividad, mucha luz, soluciones y que otro mundo es posible. Otro mundo es posible y aquí vamos a seguir Illuminati. Vaya por Dios. Eso debe ser las coplas flamencas que me cantaba antes del programa. Otro mundo es posible y aquí vamos a seguir iluminando, poniendo el foco en las alternativas, en las soluciones. Pues muchas gracias por este programa y nos vemos en un ratito que puede ser semanas, pero nos vemos en un ratito aquí en el Lucernario. Muchas gracias, Almu. Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima. Hasta la próxima.